tardes. estás? Hola, Diana, Roberto, Lucho. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Esperándote para hacer el programa, que bueno, Claro. entiendo como que ya eso está como que medio que se solucionó, pero yo creo que sí es Pero, pero, importante pero, pero, entender, ¿no? pero de todas maneras, o sea, se solucionó de No, un acuerdo particular pero todavía el vacío legal sigue existiendo. Por Es eso, es correcto, es correcto. por eso correcto. creo Es que es correcto. sumamente Y no, y interesante. no me, y yo no sé si la entrevista de hoy más bien va a disparar de nuevo el asunto. Porque sí, Pidan el su tema es que el cosa ministerio. ya, Ah, pidan su pedido ya. sí. Mitradel no se quiso meter en el asunto. Mm. No, no, Mitradel no, no, emitió. no, no, no. Pero también me parece, si bien es cierto, la legislación a ellos entre comillas, no los ve como trabajadores. Porque habría que ver si cuando uno hace un audito, si están cumpliendo las facetas de la De subordinación. una relación, exacto, de Y los a mí, elementos de una relación de sí, trabajo. eso de que tengan horario, de que Ujú. la empresa ponga sus precios. O sea, a mí me parece que ellos tienen muchos elementos bajo el Hay cual pueden sustentar, indicios, indicios, exacto, de que pueden hay sustentar una muchos indicios. subordinación. Y me Yo parece que el Mitradel miró para otro lado. concuerdo contigo y no estoy de acuerdo con lo que dijo Mitradel. O sea, no Mm. estoy de acuerdo con la forma tajante con la que lo dijo, No sin son haber hecho un trabajadores. estudio Eso. del Ujú. caso. Eso a mí no me gustó. Decir, no, ellos no son No, trabajadores y quieren, y tienen que trabajar la mayoría de los panameños, comenzando que tú tienes que exacto. proteger a las Entonces minorías se vulnerables. centraron más en el tema de que como, claro, como ellos ya tienen muchos extranjeros allí, o sea, se centraron mucho como que, o sea, básicamente fue como que si nos metemos a regular esto bajo la legislación laboral, mucha gente de los repartidores van a quedar por fuera, porque no tienen permiso de trabajo. Esa fue Sí, como a mi juicio, como una especie de advertencia o sí, amenaza. sí, 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 sí. No se metan aquí Mal, porque van a salir perjudicados mal. ustedes, los repartidores. Y hay otra cosa, o sea, que también tenemos que entender, por algún motivo, lo que tú quieres, bueno, al panameño no le gusta hacer eso, pues. O sea, no nos vamos a poner con el debate del por qué, Vamos que al si no le aire. gusta trabajar, no le gusta este trabajo. Exacto. Vamos al aire. Vamos en 3, 2, 1. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, que estamos transmitiendo en vivo y en tiempo real a través de dos cuentas abiertas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta. Eso significa que son bienvenidos, se pueden unir a esta transmisión, pueden participar de ella y también nos escuchan en todo el país a través de la poderosa señal de Omega Estéreo 107.3, 107.5. Vamos a darle la bienvenida a Yeris Nielsen, como les dije en el bloque anterior. Ella es nuestra invitada de hoy, es abogada laboral, socia de la firma BDS Asesores, y la invitamos a Pauta en Radio para que ella, desde su perspectiva como conocedora de las normas, nos explique un poco el rol o el estatus que se pudieran tener los repartidores de plataformas digitales, porque pareciera que están como en una especie de zona gris. Entonces, para poner un poquito en contexto y abrir el debate, este es un modelo de negocio que depende de repartidores independientes, lo que ha generado cuestionamientos sobre derechos laborales, es lo que venimos a conversar con Jeris, las condiciones de trabajo y si realmente existe una relación laboral encubierta. Entonces, de eso se trata el programa hoy. Así que entonces vamos a darle la bienvenida a Yeris. Como siempre, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, Diana. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de Omega Estéreo y por supuesto del programa Pauta en Radio. Como siempre es un honor estar con ustedes y poder Gracias. debatir un tema que está ahorita mismo pues de mucha actualidad y en el que la tecnología tiene mucho que ver con las nuevas formas de trabajo que se han venido desarrollando a lo largo de los años y que de alguna manera ponen, como bien dices, en una zona gris aquella prestación de servicios que se dan a través, en este caso, de plataformas digitales,
en las que queden dudas si estas personas que prestan servicios en las plataformas digitales tienen o no una relación de trabajo, porque en principio pues se da cierta flexibilidad a las personas que las hace ver como si fueran personas independientes. Yo quiero hacer una pregunta como para poner esto como punto de partida y para que estemos claros todos. ¿Cuáles son los elementos que determinan si una persona, en este caso el repartidor, es trabajador subordinado, o sea, trabajador por cuenta ajena, o es una persona independiente, o sea, trabajador por cuenta propia? O sea, Ujú. ¿cuáles son esos elementos que determinan cuando sí y cuando no? Estamos hablando de los Correcto, repartidores. correcto, correcto. A ver, tanto a los repartidores como a cualquier tipo de prestación de servicios, hay tres elementos que se deben analizar para poder determinar si estamos frente a una relación de trabajo o frente a una relación de servicios profesionales o de personas independientes. La principal es la prestación personal del servicio. O sea, yo contrato a una persona para que me preste un servicio y tiene que ser esa persona y no otra quien me preste el servicio. ¿Qué dice nuestra legislación? Que cuando alguien demuestra la prestación personal del servicio, se presume que existe una relación de trabajo, salvo que el contratante pueda demostrar lo contrario. O sea, si un repartidor demuestra que presta personalmente un servicio, y yo creo que ahí pues no hay mucha duda en ese sentido, la norma dice yo tengo que presumir que hay relación de trabajo entre el repartidor y en este caso, pedidos ya, que es el caso que hemos estado, que está ahorita mismo, digamos, analizándose en los medios, ¿verdad? Lucho, ¿tú quieres Pero, preguntarle algo? Ah, ok, perdón. No, 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 vamos porque creo que ya tiene sí. Pero, claro, la parte contratante puede demostrar lo contrario, o sea, puede demostrar que no, que allí no hay una relación de trabajo. ¿Y cuál es el segundo elemento importante para determinar la relación de trabajo? La subordinación jurídica, que no es más que la posibilidad del contratante de ejercer control y monitoreo sobre la prestación de esos servicios, establecer las reglas que debe cumplir esa persona al momento de prestar el servicio. Una de las características por excelencia de una relación de trabajo es el cumplimiento de un horario de trabajo. Pero, ojo, eh, no necesariamente el hecho de que no esté sujeto a un horario de trabajo específico significa que no hay una relación de trabajo, porque el monitoreo y control se puede ejercer de muchas maneras. Al final, es esa posibilidad que tiene la empresa contratante de establecer las reglas del juego en el que el contratado no tiene mucho poder de negociación en ese sentido. Y eso es Claro. básicamente lo que ocurre en una relación de trabajo. Hay un tercer elemento que es la dependencia económica, que esto es que el ingreso que recibe el prestador de servicios sea su única o principal fuente de ingreso. Pero nuestros tribunales laborales han dicho que ese elemento es como subsidiario. ¿En qué sentido? Bueno, si no está clara la subordinación jurídica, entonces entramos a ver lo que es la dependencia económica. Pero básicamente los tribunales se centran mucho para determinar si hay o no una relación de trabajo, se centran mucho en prestación personal del servicio y la subordinación jurídica Subordinación. o el poder de dirección, control, monitoreo y sanción que tiene la empresa sobre el contratado. Bueno, la plataforma tecnológica, en este caso Pedidos Ya, la posición que ellos tienen y que es como consistente en la región, recordemos que Pedidos Ya no solamente está en Panamá, está en muchos países de la región, y es que
lo que ellos hacen es conectar, eso es lo que ellos dicen, conectar a usuarios, comercios y repartidores, pero que no tienen una relación laboral tradicional con los repartidores. Entonces, bajo esta lógica, según ellos, los trabajadores se convierten en una especie de socios o trabajadores por cuenta propia. Entonces, eso les da a ellos flexibilidad para decidir horarios, conectarse cuando quieran y trabajar con varias apps a la vez. Esta es la posición de la empresa Pedidos Ya. Eh, Cor- sí, adelante, licenciado. Yo creo que usted es la que tiene el mejor manejo del tema. No, por supuesto que todas las opiniones son muy, muy valiosas. A ver, em, debo comentarte que eh, es- el trabajo por medio de plataformas digitales, y ojo, no he visto de Pedidos Ya específicamente, pero sí conozco de procesos judiciales que se han ventilado en otros países, como por ejemplo en Costa Rica, en Nicaragua, en España, y tengo de hecho las sentencias, en donde se ha determinado que existe una relación de trabajo entre esas personas. Ojo, no todos los casos son iguales, así que no podemos arropar a todos. Generalizar. Exacto, no podemos generalizar y sería irresponsable de mi parte dar un veredicto, por así decirlo, en cuanto a el tipo de relación que tiene Pedidos Ya con los repartidores en Panamá. Lo que sí te puedo decir es que hay indicios de control y monitoreo dentro de esa relación. ¿Y qué pasa? Yo tuve acceso a un contrato y claro, los contratos efectivamente dicen que no hay horario, efectivamente dicen que puede prestar, que no hay exclusividad de servicio. O sea, los contratos de servicios profesionales realmente siempre se elaboran de manera que pues no haya em, indicios de una existencia de una relación de trabajo. Sin embargo, en materia laboral, aplica lo que se conoce como el principio de primacía de la realidad. Esto es que usted puede poner en un documento escrito lo que usted quiera, pero si en la práctica la realidad es otra, entonces los jueces tienen que escoger o decidir los casos según lo que ocurra realmente en la práctica. Y así vemos muchos contratos de servicios profesionales, no solo es el caso de Pedidos Ya, vemos muchos otros contratos de servicio profesional. Cuando los llevan a un tribunal, se logra determinar que el contrato decía que no estaba sujeto a horario, pero cuando vas a ver la realidad, no, la persona sí iba todos los días, prestaba el servicio, le decían cómo debía hacerlo, si se ausentaba tenía que justificar sus ausencias, etcétera. Entonces aquí yo revisé el contrato y algunos indicios que podría decir a favor de los repartidores, en el sentido que podría existir una relación de trabajo, es que quien fija los precios por los servicios es la plataforma. Y de hecho, la misma plataforma de manera unilateral los puede cambiar. Entonces, no hay, se dice que la plataforma está haciendo intermediación entre un comercio, que en este caso, pues generalmente son los restaurantes, y el repartidor, y simplemente hace de intermediario. Pero a ver, cuando hay una persona que es intermediaria conectando a dos personas que tienen una necesidad, ¿quién fija el precio? Ellos Esa es la deberían tener persona. cada quien la potestad de negociar su precio. Pero aquí la Exacto. plataforma te dice, usted gana 1.50 y es 1.50, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no quiero tampoco venir aquí a decir ya de por sí aquí hay una relación de Sí, trabajo, porque claro. recordemos también algo. eh, en efecto, no es una relación laboral tradicional si es que fuera laboral. O sea, Bueno, nosotros nos tenemos que ir estos... al cambio, Neyri. Sí, Jerry. Jerry, nos tenemos que ir, Jerry, sí, nos tenemos que ir al cambio. Pero yo nada más que voy a dejar sobre la mesa para seguir hablando del tema, porque aquí es bueno ver los diferentes puntos de vista, ¿no? Aquí no es decir quién tiene la razón. Bueno, No, que no. cada uno saque sus conclusiones,
pero yo sí quiero dejar sobre la mesa lo que dijo la ministra de Trabajo cuando se le consultó a Jacqueline Muñoz, y para ponerlo de forma resumida, ella fue bastante directa cuando dijo que los repartidores de plataformas como Pedidos Ya no son empleados, sino personas que prestan servicios de forma independiente o informal. Eso fue lo que ella dijo. Según su enfoque actual, este modelo funciona como una relación entre partes, plataforma, repartidores, y no como una relación laboral tradicional. Esa es la posición de la ministra. Vamos a hablar de eso cuando regresemos del cambio. Vamos, Roberto. Yo vuelvo y digo porque es como tan híbrido lo que se habla, o sea, hay tantos elementos que cada quien puede decir. Lo que yo sí estoy, que es lo que comentábamos antes del cambio, es que, o sea, la ministra salió yo diciendo eso al paso. No Y me gusta, ella, como exacto. ministra, debe haber dicho, déjenos hacer un estudio más profundo de sus contratos, vamos a mandar la asesoría legal del Ministerio de Trabajo para, pues, entender un poco más. Ella sencillamente dijo, no, ellos no son trabajadores, son extranjeros y tienen que ser panameños, pues, la mayoría, básicamente eso es lo que dijo, ¿no? Exacto. Y rescato de lo que dijo, es que ellos no se habían acercado al Ministerio de Trabajo, lo que te deja claramente que ella no escuchó la versión de ellos. No, 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 no. Ahora, yo siento que es que, o sea, y es que eso ha pasado en otras partes del mundo. Entonces, al ir pasando en otras partes del mundo, bueno, han sido más proactivos en ir legislando en pro. Yo creo que aquí hay que revisar y hay que legislar no por un decreto, o sea, legislar por ley Ujú. la regulación de todas estas plataformas digitales de una manera que no afecte al usuario, que afecte lo menos posible a la empresa, pero que tampoco pues vulnere, Pero que tampoco deje desproteja. desprotegido a la gente que presta el eh, servicio. Porque al Exactamente. final ellos no tienen un poder como para entrar a negociar Es con una exacta. empresa como No se esta. los da. Como decía Diana, como existe esa área gris, entonces ellos están en el área gris y cuando el debate se centra en los restaurantes, en las partes pues con más fuerza, ¿no? El restaurante que está legalmente establecido, la aplicación que está legalmente establecido y el usuario que es el que lo usa. Esa parte del que provee el servicio queda muy desprotegido y pasa hasta por desapercibido hasta que ellos hacen lo que hicieron ahora, Exacto, porque se unieron. porque se Porque se unieron. unieron, porque uno solo no, a uno solo nadie lo va a escuchar. Sí. Es complicado, o sea, es complicado. Yo creo que aquí tienen que escucharse a todas las partes para poder llegar a un consenso en cuanto a su regulación. Porque sí, también si tú aplicas directamente las normas del Código de Trabajo, así como están en este momento, se pierde competitividad. Y eso es, creo que lo que el Ministerio de Trabajo de alguna manera está protegiendo, o sea, que haya una fuente de trabajo también, ¿no? Así sea informal. Sí. La verdad es que yo pienso que, bueno, porque al final van a tener que apalancarse en otros países que sí han podido Se han regulado buscar en la la manera de materia. regular esto para poder tener algo claro, porque definitivamente Vamos al que no es aire. justo para los trabajadores. Vamos en 3, 2, 1. Seguimos con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio. Para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros la abogada laboral Jerry Nielsen, que es socia de la firma BDS Asesores, y estamos hablando específicamente del caso de Pedidos Ya, que se encuentra como en un área gris por el tipo de trabajo que ellos realizan, donde el intermediario que conecta a los consumidores con los restaurantes son los repartidores. Y antes de irnos al cambio, hablábamos un poquito sobre cuál era la posición del Ministerio de Trabajo o qué puntualmente dijo la ministra Jacqueline Muñoz cuando esto la semana pasada o antepasada fue tomando fuerza. Y bueno, entre las cosas que ella habló es que ella sostiene que los repartidores de pedidos ya no son empleados, sino prestadores de servicio. Entonces, ella también decía, y ahí es donde yo te quiero preguntar a ti, Jerry, porque
porque ella habló de que había que determinar o considerar algunos principios del Código de Trabajo para determinar si realmente eran empleados o no lo eran, y uno de ellos era que la ley dice, hay una ley de proporcionalidad, que no me acuerdo cómo se llama el acuerdo, donde el 90% de los trabajadores de una empresa deben ser panameños y aceptan el 10% que sean extranjeros. Y me parece que ese no es el caso de Pedidos Ya. Y eso fue uno de los argumentos que ella esgrimió cuando le hicieron la pregunta, y no sé si eso es parte de todo esto de que bueno, ellos no están considerados empleados según el Código de Trabajo, y entre otras cosas porque la mayoría son extranjeros. Ujú. Sí, a ver, te soy honesta, no estoy de acuerdo con la posición tajante del Ministerio de Trabajo al decir no son trabajadores, y no digo que sí lo sean, pero yo creo que para poder determinar si existe o no una relación de trabajo, tú tienes que escuchar a las dos partes, y esto tiene que ser objeto de un proceso en el que ambas partes puedan presentar pruebas para que un juez pueda entonces hacerse una convicción de si se cumplen los elementos de una relación de trabajo. En la declaración que la ministra dio, ella dijo, ellos, refiriéndose a los repartidores, no han venido al Ministerio de Trabajo, lo que me hace pensar que no escuchó la versión de ellos para poder decir no son trabajadores. Creo que se centró en el hecho de que en efecto muchos de los repartidores son extranjeros, probablemente muchos de ellos no estén regularizados o con un permiso de trabajo en Panamá. Pero ojo, el hecho de que un extranjero no tenga permiso de trabajo no excluye la posibilidad de que sea trabajador de una empresa. Hay derechos fundamentales, irrenunciables, así seas un extranjero que no tiene permiso de trabajo. Vacaciones, salario, 13º mes, son derechos que tú tienes aunque no estés regularizado en Panamá. Y sí, en efecto, toda empresa debe cumplir con una proporción de trabajadores panameños versus trabajadores extranjeros. Pero quien debe cumplir es la empresa. Quien debe velar porque esa proporción se cumpla es la empresa. Aquí tenemos una situación, y es que, claro, ante la falta de oportunidades laborales, las personas van a aprovechar definitivamente eh, esas vacantes que te permitan tener un ingreso remunerado, ya sea que lo hagas como una persona independiente o ya sea que lo hagas dentro de una relación de trabajo. Pero sí, precisamente la falta de empleo te lleva muchas veces a aceptar condiciones que pues quizás no están estrictamente alineadas a lo que dice el Código de Trabajo, pero es una solución para alguien que está necesitando tener un ingreso recurrente. Entonces, yo creo que esto debe ser objeto de un análisis profundo, y no pues simplemente ver lo que dice el contrato, y ya con eso solo pues dar un veredicto del tipo de relación que se tiene. Recordemos también que los juzgados de trabajo, llámese el órgano judicial y en la última instancia la Corte Suprema de Justicia, muchas veces son los que determinan si hay o no una relación de trabajo. Yo tengo una pregunta porque haciéndome eco de lo que dijo la ministra, que ellos no se han acercado al Ministerio de Al Trabajo, ministerio. pero eso no funciona de otra manera porque muchas veces veo que el ministerio ahora con lo del cuarto puente, que fueron, constataron, o sea, no puede ser el ministerio el que llegue y busque, Fiscalice. fiscalice, diga, hey, yo quiero saber cuál es el estatus de ellos, pásenme el contrato, porque esos contratos son todos digitales y esos contratos no admiten negociación, o sea, o lo firma, porque usted le pone ese contrato, si no lo firma se desactiva de la plataforma.
y cada día lo van actualizando más y lo van actualizando más. Entonces no puede ser el Ministerio de Trabajo el que sea proactivo para verificar el estatus que tienen estas personas. Sí, definitivamente el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de verificar este tipo de situaciones. Ojo, incluso aunque sean de tipo comercial. O sea, el Ministerio de Trabajo puede ir a una empresa y verificar si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones establecidas en el Código de Trabajo. No solamente el Ministerio de Trabajo tiene esa potestad, de hecho, incluso muchas instituciones tienen esa potestad. Por ejemplo, la Caja de Seguro Social también tiene la potestad de acudir a cualquier empresa y de oficio verificar el cumplimiento de las obligaciones Y de las auditar empresas. también, pueden Eh, auditar perfectamente Correcto, bien. igualmente pueden auditar, pero sí, definitivamente es un tema que a mi juicio se tiene que regularizar, porque en lo que sí coincido con lo que dijo la ministra es que no estamos ante una relación tradicional. Es Recordemos correcto. que nuestro código de trabajo data de 1972. O No es sea, para esa internet. fecha no había exactamente, no había ni internet. Entonces, el derecho laboral, la forma de trabajo ha ido evolucionando y lastimosamente nuestro código de trabajo se quedó desfasado para regular no solo estas situaciones, sino muchas otras situaciones que se dan. Aparte de eso, también hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente nuestro código es muy cerrado, no da mucha flexibilidad a las empresas o incluso hasta a los propios trabajadores de negociar ciertas condiciones para la prestación del servicio. Sí, Entonces, porque está escrito así esto y es, así es. así es, incluso muchas van hasta en contra de la propia voluntad del trabajador, ¿no? El trabajador puede ahorita decirte, sí, yo me parece bien esto y lo otro y estoy de acuerdo con esto y lo hacen de buena fe, pero luego entonces el código de trabajo dice otra cosa y hasta podrían declararse nulos ciertos acuerdos Acuerdos. exacto, que se hayan efectuado entre las partes. Entonces, yo sí creo que el código definitivamente tiene que actualizarse, no solo o regular no solamente este tipo de situaciones, ya sea el código, ya sea el código civil, pero tiene que haber una regulación para este tema, para especialmente no dejar en, desprotegidos a ciertas personas que pueden estar vulnerables dentro de una relación como esta. Y en este caso, a ver, entiendo que hubo algún tipo de acuerdo entre las partes. Sin embargo, creo que esto no hubiese podido ser posible si los repartidores no se hubieran organizado y se hubieran unido para poder presentar su inconformidad. Una sola persona o dos o tres personas definitivamente no van a ser escuchadas, pero ellos pues se organizaron y por eso es que todos ahorita mismo estamos hablando y debatiendo Y, este tema. y una pregunta que se la quiero dejar para cuando regresemos del cambio. O sea, la manera correcta de regulación sería porque modificar el código de trabajo en este país, yo me imagino que eso tiene que ser un enredo y un problema grande. Entonces, la mejor ruta para regularizar no solo pedidos ya, sino todo lo que son las plataformas tecnológicas, como ha pasado en Inglaterra, Estados Unidos, otros países, que le han dicho a las empresas, porque su excusa de esos grises, ustedes están, pues muchas veces, no quiero decir que abusando, pero están en la posición de poder y de negociación por esas áreas grises que le dejaban las legislaciones a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es en la ruta a seguir? O sea, una modificación de código de trabajo, que eso se ve muy lejana. Aquí vamos a llegar al 2072 y todavía va a estar así. O de repente a través de una ley especial que regule
este tipo de la gente que presta el servicio en este tipo de plataformas. Pero son los Bueno, cuando 40. regresemos, ajá, cuando regresemos nos contesta, porque al final yo no sé qué está por encima una cosa de la otra. O sea, entiendo que la ley está por encima de cualquier decreto o cualquier otra regulación. Entonces ahí también hay un problema, Lucho. Así Sí, es sí, que sí, total. vamos al cambio y regresamos con Jerry Nielsen para seguir hablando de este tema que es bien interesante porque cada día hay más servicios que se prestan a través de plataformas digitales y entonces aquí hay un conflicto de que si eres subordinado, no eres subordinado, si eres empleado, no eres empleado, y esto de alguna manera tiene que resolverse. Y vuelvo y repito, si se ha podido hacer en otros países en situaciones similares, me parece que sería sano que Panamá adoptara algún tipo de medida sobre esto, porque tampoco es justo que por la vulnerabilidad de un grupo de personas tú logres un objetivo a costa de eso. No me parece justo bajo ninguna circunstancia. Vamos a conversarlo con la abogada cuando regresemos del cambio. Yo hacía una analogía de cuando el norte se enfrentó al sur en la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? El sur aprobaba la esclavitud, ¿no? Y el norte, pues no. Entonces, el sur decía, oye, pero que si me quitas la mano de obra esclava, no voy a mi negocio de sembrar tabaco, sembrar lo que sea que sembraban, Algodón. algodón, no va a funcionar porque me estás quitando la mano de obra. Entonces, una de las partes decía, bueno, pero es que si tu empresa, después lo leí, obviamente, no, pero que si tu empresa, si tú necesitas de un esclavo para que tu negocio funcione, entonces no es una empresa rentable. Es una, no es una empresa rentable. O sea, una empresa rentable es la que respetando los derechos del trabajador, pues logra hacer sus beneficios y logra pues, hacer sus ganancias a través de eso. Sí, definitivamente es que todo lo que represente un costo adicional, va a verse como una, o sea, una sentencia de muerte para la empresa, en Sí, este no, no, caso. no. Yo siempre he dicho una cosa, o sea, siempre tiene que haber un balance en toda relación. Claro. Si usted pone a los trabajadores a hacer un código de trabajo solito, trabajarán pues la mitad de lo que se tiene que trabajar. Pero si pone a los empresarios por el otro lado solo a hacer un código de trabajo, tendremos que trabajar 15 horas de domingo a domingo, que es lo que pasó cuando pasó el 1 de mayo, el problema allá en Chicago. Y que a raíz de eso pues se comenzaron a establecer los códigos, la jornada de 8 horas, los diferentes códigos laborales. Entonces siempre tiene que haber ese balance, ¿no? O sea, de parte y parte. Totalmente, totalmente. Pero sí, Bueno, pero mira aquí estoy que, leyendo que, por ejemplo, en España ellos tienen la ley Rider y ellos sí presumen que los repartidores son empleados y obligan a las plataformas a contratar formalmente. Es que lo que pasa es que es lo que yo Pero siempre te digo, bueno, Diana. Si esto no haces nada, el problema va a ser mayor. Es pan para hoy y 120 a los 65 o a los 60 para mañana. O sea, si no creas esa regulación de que ellos cumplan con sus cuotas, que tengan un seguro, ok, va a ser hoy, pero en el futuro prepárate para los ciento no sé qué, a lo que sea. Porque pues, a la larga estamos sumidos en un mundo que al no reconocer los derechos laborales, pues el sistema de pensiones va a dejar de funcionar por la cantidad del gig economy y la gente que se hace la vida con el gig economy. A mí me y parece ese es un que tema que es bien importante que lo toquemos porque esto la gente no lo ve a futuro. O sea, esta gente son trabajadores, de podrán ser hoy, trabajadores, pero son trabajadores Vamos al informales aire. porque ellos no pagan seguro social, nada de esas cosas. Vamos en 3, 2, 1. Seguimos hoy con ujú. este caso que la verdad es que es bien interesante, el caso de pedidos ya, y bueno, y de los repartidores de plataformas digitales, con la abogada Yeris Nielsen, abogada laboral. Lucho, tú le dejabas una pregunta a Yeris. sí, yo quería saber cuál era la ruta correcta para buscar una solución. Diana hablaba en el medio de la ley Rider en España, sé que en Estados Unidos también hay muchos estados que ya la tienen, en Inglaterra también. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo en Panamá? Porque una reforma del Código de Trabajo se ve lejana por lo difícil que puede hacer. Entonces no sé si una ley podría solventar el problema de la regulación de estas personas.
Bueno, pero también yo quiero agregar algo que comentábamos en el cambio y ojalá nos dé el tiempo en este bloque, Jerry, que es que la gente no se pone a ver que cuando tú eres un trabajador informal, que no pagas seguro social, que no cotizas, tú no vas a poder ser motorizado el resto de tu vida. Es mentira que tú a los 70 años vas a andar por ahí repartiendo comida. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a caer con un grupo enorme de personas que no tienen una jubilación y ahí es donde vienen los famosos subsidios, pero que es producto de eso. Entonces, eso también pienso yo que hay que considerarlo. ¿Qué va a Por pasar con esa supuesto. gente el día que ya no puedan seguir repartiendo si nunca cotizaron en un seguro social? ¿Cómo se van a jubilar? Correcto, correcto. A ver, voy por partes. Primero, en cuanto a la regulación, mi opinión particular es que debería hacerse por medio de una ley. Ojo, el Código de Trabajo es una ley. Entonces, si esto se hace por medio de una ley a través de la Asamblea de Diputados, quedan al mismo nivel jerárquico. La ley y el Código de Trabajo quedarían al mismo nivel jerárquico. Ok. Entonces, sí considero que debe hacerse por medio de una ley, probablemente una ley especial para regular la materia. En efecto, veo remota la posibilidad de que se reforme el Modifique. código, modifique o reforme el código de trabajo. Sin embargo, en otros países sí se ha estado dando reformas a la legislación laboral. Aquí en Panamá es que no se quiere tocar el tema y pues ninguna de las partes, ni sector privado ni sector trabajador, quisiera entrar a modificar esa legislación. Pero insisto, estamos ante una legislación de 1972. Las realidades son muy distintas, entonces yo sí creo que algún gobierno tiene que sentarse a pensar en eso, y evaluar, y evaluar definitivamente la legislación. Créanme que hay muchos artículos que nosotros vemos en el Código de Trabajo y decimos, esto ya no se aplica, esto no sirve, esto es letra muerta. Pero ahí está, y mientras no haya una regulación, va a estar allí y muchas veces hasta las mismas autoridades hacen la vista hacia un lado, sabiendo que la realidad de aquel entonces y la de ahora son distintas. Les voy a poner nada más un ejemplo de cosas que están reguladas en decreto y que son contradictorias a lo que dice el Código de Trabajo. Nada más para que tengan una idea, los permisos de trabajo. La legislación, el Código de Trabajo que regula los permisos de trabajo, establece la duración de un año para los permisos de trabajo, pero por medio de decretos, o sea, normas inferiores a la ley, se crearon permisos de trabajo con duraciones de 2 y de 3 años y todos vivimos con esa regulación, eh, y, y, y está bien, porque saben que la realidad es distinta. Entonces, el código dice una cosa y los decretos de permisos de trabajo dicen otra cosa. Pero la ley Pero siempre bueno, va a estar por encima. la ley va a Sí, estar por total. encima y por eso es que muchas veces cuando se plantean reclamos ante los juzgados de trabajo, entonces los extranjeros se encuentran con una realidad distinta cuando van a decidir sus procesos judiciales en los juzgados de trabajo. Precisamente por eso. Pero bueno, como no es el tema, pues vamos de nuevo a lo que vinimos. Así que definitivamente yo creo que debe ser por medio de una ley, pero obviamente se tiene que escuchar a las partes involucradas y se tiene que igualmente analizar por personas expertas en la materia y evaluar cómo se ha regulado este tema en otros países para poder llegar a una legislación ¿Y cómo que manejarías la sea. proporcionalidad? ¿Cómo manejarías la proporcionalidad? Si en el Código de Trabajo dice clarito que la proporcionalidad es 90-10. A ver, de hecho ahorita mismo esa proporcionalidad, te soy honesta, no se cumple. Esa proporcionalidad no se cumple. Para empezar, no es necesariamente 90-10, porque el Código de Trabajo habla de 15% de personal de confianza y 10% de personal ordinario. O sea que realmente estamos hablando de aproximadamente un 25%. Si nos vamos a lo que dice el Código de Trabajo, una empresa podría contratar
incluso hasta un 25%. Sí, Pero pero eso sí, tienen adicional un a personal eso, de confianza. Los repartidores claro, nunca van a caer en esa categoría de personal de confianza. exacto. No, 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 Pero, jamás. ojo, adicional a eso hay una serie de permisos de trabajo que fueron, de hecho, emitidos con una legislación anterior al 2023, en las que crearon permisos de trabajo que no estaban sujetos a esos límites de 10 o de 15%. Entonces, ahorita mismo hay una infinidad de permisos de trabajo que permiten contratar personal extranjero sin estar sujetos a esos límites. Pero igual, a mí me parece que al final la ley es la que tiene que hacerse, no los decretos, porque los decretos los puede derogar fulano, sultano y mengano. La Claro, ley no. Por eso es sí, que es importante que se haga una hoja de ruta y que se haga una ley, porque cada vez van a haber más plataformas digitales, el famoso gig economy. Eso hacia allá se está moviendo el Sí, el mundo. mundo se está moviendo para allá. Entonces, no puede ser posible que tengamos un desfase tan grande entre una realidad que hay en el mundo entero con este tema de ujú, las plataformas digitales y que todavía nosotros estemos pensando en el Código de Trabajo de 1972 con Rolando Murgas Torraza, que es un genio, y todos los que hicieron totalmente. el Código de Trabajo, pero Así estamos es. en 2026, señores. O sea, aquí Sí, sí, definitivamente tiene que haber un cambio. Vamos, y el sí. cambio tiene que venir ya porque nos tenemos que ir al último cambio comercial. Jerry, no te vayas, porque el No, otro porque el bloque tema nosotros está vamos a hablar, interesante. pero los últimos 3 minutos, cuando ya tú ves que son las 5:57, entonces dejamos que Lucho hable porque hoy hay juego de béisbol y nosotros lo promovemos aquí en Pauta en Radio. Vamos, Roberto, Ok. y regresamos con la parte final. Nosotros una vez tuvimos a el presidente o vicepresidente de ese entonces, la LPF, y hablábamos de lo difícil que es para un jugador tener seguro social sencillamente porque es que la profesión de ellos hoy estás aquí, Ujú. mañana te contratan allá. Entonces imagínate que todos los clubes comiencen a Esa es estar otra. liquidando jugadores porque tienen otro De contrato. hecho, es que bueno, de hecho, esa es otra situación, el tema del derecho laboral deportivo. Hay países en los que está regulado y está regulado dentro de una relación de trabajo Es que es una también. relación de trabajo, lo único que, o sea, es una relación de trabajo siempre a corto periodo, ¿no? O sea, no que 3 meses de prueba, Exacto, eso va por rendimiento en el deporte per se, va por rendimiento, correcto. mañana pasado un club te ofrece otro club, Claro. entonces tienes que El pagar tema la es indemnización, prima antigüedad, Sí, el tema es entonces, que tenemos un solo código de trabajo regulando un sinfín de situaciones Es totalmente correcto. diferentes, total. y Y ahí hay es una que no entonces donde. aplican, y hay una que no aplican. Exactamente, exactamente. Qué Entonces, desastre esta vaina. Y bueno, lo que decía Lucho es verdad. O sea, ella cuando habló de que los extranjeros ahí, yo no sé qué panameño va a querer repartir. O sea, igualito que en los Estados Unidos con la gente de la construcción, los pegabloques. Los pegabloques son puros inmigrantes, friend. Ahí tú no vas a ver un gringuito de Bueno, ojos verdes con sí, pequita así es. pegando bloques en ninguna construcción. ahí en el YouTube hay una N que un día sin mexicanos, no sé si ustedes lo han llegado a ver. No, no lo he visto. Pero se los recomiendo que lo vean, sobre todo para la parte agrícola, ¿no? Hay quien recogía las manzanas y las uvas y los Mm, limones y esa vaina. Eso A no ver lo hacen quién los los gringos. empacaba. O Bueno, sea, es más, sí, no te vayas, ve a lugares donde todos, de alguna manera, tenemos más acceso que al campo agrícola o a una construcción. Un hotel. Tú vas a un un hotel hotel, y ese también sale ahí. quiénes son la mayoría de las personas que te arreglan ujú, la cama, los housekeeping. Puros latinos, Ese hermana. también O sale ahí sea, en One sí. Day Without Y en los Mexicans. restaurantes también. o afrodescendientes. Sí, sí, Bueno, sí. restaurantes sí puedes ver dependiendo del tipo Sí, de hay más de. restaurante. Pero Ajá. adentro, donde lavas platos, donde Ujú, lo que nadie ve, Exacto. siguen siendo de ellos. ujú. Vamos. En 3, 2, 1. Bueno, venimos ya con la parte final del bloque final de Pauta en Radio. No queremos que Jerry se vaya, tenemos que hablar de béisbol al final de este cambio, Jerry. Así que, ¿por qué no compartes con la audiencia de Pauta en Radio? Acuérdate que te escuchan en todo el país. Saludos a Tatiana Martínez, que está en sintonía de Pauta en Radio. Tu conclusión final de todo esto como abogada, ¿cómo lo ves? A ver, definitivamente se requiere una regulación especial para este tipo de situaciones. Y bueno, lo hablábamos ahorita en el cambio. Lo que pasa es que tenemos una sola legislación regulando
un sinfín de actividades que se desarrollan totalmente diferente. Entonces quieres poner a todas las actividades dentro de una misma regulación y creo que definitivamente cada actividad tiene sus circunstancias particulares que se deben tener en cuenta a la hora de establecer las regulaciones específicas para esas actividades. Así que sí se requiere una regulación para estos temas, no solo para el trabajo en plataformas digitales, sino para muchas otras servicios que se prestan en el que de alguna manera pudiese haber una relación de trabajo y una persona y un personal que no tiene la capacidad de negociación para defender o para velar por sus derechos. Así que creo que ese es el mensaje que les dejo. Definitivamente es un tema complejo que tiene que ser objeto de un estudio, un análisis muy profundo, obviamente ojo, para proteger a las personas que prestan el servicio, pero también para proteger a las empresas que generan esas fuentes de empleo, que generan esas fuentes de ingresos, De que ingresos, puedan así es. mantenerse competitivas para que sea al final de cuentas un ganar-ganar para las dos partes. Así es. Y bueno, yo creo que hablábamos de que a otros países sí se había podido regular y yo quiero cerrar el tema diciendo que España, Reino Unido y Chile ya avanzaron con regulaciones claras. Estados Unidos tiene modelos mixtos y la Unión Europea está empujando a reconocer la relación laboral. Pero entonces, acá, en América Latina y en México, por ejemplo, aún esto está en transición y está en debate. Yo creo que Panamá le corresponde también sumarse por lo menos a ese debate, porque realmente esto necesita un tipo de legislación especial. Pensar en modificar o reformar el Código de Trabajo no es viable, pero yo sí creo que debemos tener una ley especial para este tipo de servicios, Yelis. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Radio. Como siempre, tremenda entrevista. Te lo agradezco Gracias. muchísimo. Gracias a ustedes y a los radioescuchas. Bueno, no te vayas porque ahora le vamos a dar estos 2 minutos. Bueno, si te tienes que ir, no pasa nada. Pero Lucho, por favor, hoy hay Está, juego, el juego número sí, 4 y estás en el Kenny Serracín en la ciudad de David, Chiriquí. Ayer he perdido Bocas el tercer juego, a así lo que están último. 2-1. Y Sí, con sí, una sí. pelotera muy grande, porque yo veo a la gente en las redes sociales de Deportes y Punto P que se quejan del arbitraje. Sí, pero eso no. La regla no iba por ahí, pero como es donde va la diferencia, Diana. Cuando usted ve las cosas desde aquí, usted ve el movimiento de las cosas, o del jugador, o de lo que sea. Y entonces tiene mejor juicio para evaluar la aplicación de una regla en el béisbol. Si usted lo ve desde una cabina, usted no ve los movimientos antecedentes, ve una toma abierta y eso es lo que ha causado confusión. Pero yo sí vi el movimiento correcto de lo que se dio y no me pareció que hubo problema con el arbitraje. Y lo otro es que, bueno, aquí ayer estaba el estadio a full, reventar, no cabía un alma. Dice Arthur, si no cabe un alfiler y si viene un alfiler revienta el estadio, la cantidad de gente que había. Y hoy el movimiento es impresionante. No sé si por ser lunes va a haber la misma cantidad de gente, pero que va a venir mucha gente, va a venir mucha gente. Y nosotros lo esperamos a partir de las 6:50 con la mejor transmisión desde el terreno de juego, reporte este terreno de juego, desde la cabina, el estadio, este lugar de los hechos. Todo lo va a tener ustedes en modo beisboleando con Deportes y Punto por Omega Estéreo 107.3 y 107.5 E FM. independientemente de quién gane hoy, ya sea Bocas del Toro o sea Chiriquí, la serie se No, traslada para Panamá, ¿es nos correcto? vemos el miércoles en Panamá, sí. Nos vemos el miércoles en Panamá. Mañana salimos para En, Panamá. en el Tenemos una Roscaril. semana. Hoy cumplimos una semana estar fuera de casa. O sea, fuimos a Changuinola, estuvimos como 4 días allá en Changuinola y el sábado llegamos aquí a David. Así que ya es el último viaje. Bueno, Mañana regresamos a Panamá ya para el final del torneo. bueno, si quieren escuchar buen béisbol de altura, de El nivel, mejor. el mejor está aquí en Omega Estéreo, así es que no se separen de Omega Estéreo. Ahora va a haber un playlist, después viene la apertura del juego y a las 7 en punto arrancamos con el juego número 4 en esta serie final entre Bocas del Toro y
Chiriquí. No se lo pueden perder. Mañana a las 5 de la tarde, aquí vamos a estar una vez más con otro Pauta en Radio, porque en el tranque somos Tu mejor Mejor compañía. compañía. su mejor compañía. Hasta mañana. Gracias, Excelente, Eri, muchachos. muchas Jerry, gracias. los